¿Por qué judíos y árabes siempre están en guerra? ¿Por qué incluso entre países musulmanes hay conflictos constantemente? La clave sorprendente para entender este conflicto está en dos personajes bíblicos, Isaac e Ismael. Estos dos hermanos son los hijos de Abraham. Isaac, el patriarca del pueblo judío, Ismael, el patriarca de los árabes y musulmanes. Hace miles de años tuvieron un conflicto que es increíblemente parecido al que vivimos hoy entre Israel y el mundo musulmán. Pero la Biblia no solo explica el conflicto, también revela el final. Descubriremos la única escena en la Biblia donde los dos hermanos se reconcilian, y que, según los sabios, predice exactamente cómo terminará esta guerra. ¿Sabes cómo termina esa historia según la Biblia? Existe un antiguo método judío llamado Maseabot Siman Levanim. Este significa: las acciones de los padres son señales proféticas para los hijos. En otras palabras, la vida de estos patriarcas no es solo historia, sino que predice el futuro de sus descendientes. Pero también el cristianismo habla de un método similar, llamado tipología, usado por el apóstol Pablo para revelar el futuro a partir del Antiguo Testamento. Los sabios han utilizado estos dos métodos para explicar el conflicto de Israel con los países musulmanes, y el resultado es asombroso. Esto es importante. Isaac y su madre Sara representan al pueblo de Israel, mientras que según la tradición musulmana, Ismael y su madre Agar representan al pueblo musulmán. Y cuando la Biblia se analiza desde esta perspectiva, todo encaja a la perfección. El conflicto comienza con una promesa de Dios. Abraham recibe una bendición para sus descendientes. Haré de ti una nación grande, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Pero había un problema. Su esposa Sarai era estéril. No podía tener hijos. En esa cultura, el valor de una mujer se medía por su capacidad de tener hijos, por lo que para ella era una fuente de vergüenza constante. Más adelante, Dios le cambiaría el nombre a Sara, que significa princesa, pero a Sara ese nombre le parecía una broma cruel. ¿Cómo podía ser una princesa si no podía darle un heredero a Abraham? El tiempo pasó y cuando llegaron ancianos, la promesa de Dios de darles hijos parecía cada vez más imposible. La desesperación de Sara llegó a su límite. Fue ella quien le propuso a Abraham una solución basada en las costumbres de la época. «Ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego, pues, que te llegues a mi sierva». Le entregó a su sierva Agar para que Abraham tuviera un hijo con ella. Fue un acto de desesperación, pero esta solución trajo un problema inmediato. Sara, sintiéndose inferior, empezó a tratar a Agar muy duramente. Embarazada y humillada, hizo lo único que podía hacer: huyó al desierto. Sola, en la inmensidad, su futuro era incierto, pero en el momento de mayor desesperación no encontró la muerte sino un encuentro divino. Un ángel del Señor se le apareció junto a un manantial de agua y le habló directamente. Primero le dio una orden y una bendición: regresa a tu señora, multiplicaré tus descendientes de tal manera que serán innumerables. Luego le dio el nombre a su hijo: se llamará Ismael, que significa Dios escucha, porque el Señor ha escuchado tu sufrimiento. Y aquí Génesis introduce una profecía que explica los tiempos actuales, una descripción del carácter de Ismael que marcaría a sus descendientes para siempre. Él será como un burro salvaje entre los hombres, su mano estará contra todos, y la mano de todos contra él, y vivirá en hostilidad hacia todos sus hermanos. Piensa durante un segundo, esta frase antigua describe palabra por palabra los titulares de hoy. Puede sonar ofensivo, pero no olvidemos que Ismael fue bendecido por Dios. ¿Qué significa ser un burro salvaje? No es un insulto. En el mundo antiguo el burro salvaje era el máximo símbolo de una libertad indomable, un espíritu ferozmente independiente que no se somete a nadie y vaga libremente. Esta profecía describía un pueblo destinado a sobrevivir contra todo pronóstico, pero también a vivir en un estado de conflicto casi constante. Agar regresó y dio a luz a su hijo, al que Abraham llamó Ismael. Este niño se convertiría en el patriarca del pueblo árabe, del cual más tarde surgiría el Islam. Por fin, después de tantos años de espera, Abraham tuvo en sus brazos la prueba de que la promesa de Dios era real. Imaginen el alivio y la alegría del patriarca. Durante 13 largos años, Ismael era su único hijo, su primogénito, el centro de su mundo y el heredero de todos sus planes. En este niño Abraham veía el futuro de una nación poderosa. La profecía describía a Ismael como un burro salvaje, un espíritu ferozmente independiente y difícil de tomar. Hoy muchos ven este rasgo en el orgullo y la resiliencia de las naciones árabes. Pero la profecía tenía dos caras. También advertía que su mano estará contra todos y la mano de todos contra él. Esta predicción de conflicto perpetuo se refleja en dos frentes dolorosamente actuales. La profecía no se limitaba a enemigos externos. La historia del mundo islámico ha estado marcada por profundas divisiones internas, notablemente entre las ramas suní y chií. Guerras modernas como las de Siria o Yemen son un trágico ejemplo de esta lucha entre hermanos, un eco de la advertencia de que la hostilidad de Ismael se dirigiría contra todos, incluidos los suyos. Explica aún mejor el conflicto con Israel cuando nace Isaac.
el hermano de Ismael. Habían pasado los años, Sara ya tenía 90 y había perdido toda esperanza en la promesa de Dios. Se había resignado a que su legado vendría a través de Ismael. Sentía que Dios la había abandonado. Pero de repente un día aparecieron 3 visitantes misteriosos en la tienda de Abraham. Mientras Abraham, de 99 años, les ofrecía hospitalidad, uno de ellos le dio una noticia increíble. «De cierto volveré a ti, y aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo». Sara escuchó la conversación desde la tienda y se rió. No era una risa de alegría, sino de amarga incredulidad. Ya no se atrevía a tener esperanza. La reacción de Abraham también fue sorprendente. Cuando Dios le confirmó que el pacto vendría a través de este nuevo hijo, su primer pensamiento fue para Ismael. En vez de celebrar, le suplicó a Dios con angustia: «Ojalá Ismael viva delante de ti». Esta fue la reacción de un padre con el corazón partido que amaba a su primer hijo, y temía el conflicto que se avecinaba. A pesar de todo, Dios cumplió su palabra. Sara dio a luz a un hijo y Abraham lo llamó Isaac, que en hebreo significa «él reirá». Este nombre recordaría para siempre la risa de incredulidad de sus padres. Por un tiempo hubo alegría en el campamento, pero la tensión crecía. El conflicto estalló durante la fiesta del destete de Isaac. Sara vio a Ismael burlándose de su hermano pequeño. Aquí hay un detalle lingüístico importante. La palabra hebrea para burlarse es la misma que la raíz del nombre de Isaac. Ismael no solo estaba jugando, estaba desafiando el lugar de Isaac como heredero, como diciendo: «Yo soy el primogénito, el verdadero heredero». Para Sara, esto fue el límite. Su reacción fue inmediata y le exigió a Abraham: «Expulsa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con mi hijo Isaac». La Biblia dice que esto fue muy triste para Abraham por amor a su hijo. Su corazón estaba destrozado. Dios le dijo que obedeciera a Sara, pero también le prometió que haría una gran nación con Ismael, aún con dolor. Abraham obedeció. A la mañana siguiente, les dio pan y agua a Agar y Ismael, y los envió al desierto. Esa despedida fue la separación física que confirmó el inicio de la brecha espiritual. Un padre tuvo que elegir entre sus hijos. El dolor de Abraham al echar a su hijo Ismael es un reflejo de las heridas del pasado que ambos pueblos arrastran hoy. Para muchos países musulmanes y para los palestinos, la creación de Israel en 1948 y el desplazamiento de su gente fue una catástrofe. Se refieren a ella como la Nakba. Esta catástrofe es la versión moderna de la expulsión de Agar y Ismael. El desierto. Dios mismo le había prometido a Abraham bendecir a Ismael después de escuchar la devoción del patriarca por él. De repente nace un bebé y de un día para otro su futuro se borra. El nacimiento de Isaac no significaba compartir la herencia, significaba perderlo todo. Aquí no hablamos de simples celos para Ismael. La existencia de Isaac era una anulación de su propia identidad. Y podemos ver la similitud con la actualidad. La existencia de Israel es interpretada como una anulación de la identidad musulmana de los países de alrededor. La exigencia de Sara, «ese hijo no puede heredar junto al mío», se escucha hoy en los discursos más radicales. Por ejemplo, cuando los líderes de Irán llaman a la destrucción de Israel, un texto citado en los estatutos de Irán es un dicho atribuido al profeta Mahoma que llama a la violencia. Este dicho, llamado hadith, afirma que no llegará la hora final hasta que los musulmanes combatan con los judíos y los maten. Los judíos se esconderán detrás de las rocas y árboles, y estas rocas y árboles dirán: «Oh musulmán, oh siervo de Alá, hay un judío detrás mío, venid y matadlo». Pero ese hadith, citado en los estatutos de la autoridad política palestina llamada Hamás, tiene una continuación que es aún más reveladora. El texto añade que todas las rocas y árboles delatarán a los judíos, con excepción del árbol de espino negro. La tradición asocia el espino negro a un árbol judío. Hace unos años un imán en Palestina durante un evento citó este mismo hadith. Afirmó que los judíos conocen esta profecía y que por esa misma razón están plantando miles de árboles de espino negro en sus asentamientos para tener dónde esconderse cuando llegue el momento. A pesar de la dolorosa separación entre Isaac, representando a Israel, e Ismael, representando a los pueblos árabes, Dios tenía un plan para ambos. Pero los planes eran diferentes. Para entender por qué la bendición de Ismael es diferente a la de Isaac, primero hay que entender lo más importante de esta historia, el pacto con Dios. Y lo más importante, solo Isaac recibió el pacto. Un pacto es más que una promesa, es un contrato, una relación especial y vinculante entre Dios y un pueblo. A través de este pacto, Dios prometió a Abraham una relación única con él y que a través de él, toda su descendencia sería bendecida. ¿Pero por qué Isaac y no Ismael, el primogénito? La respuesta es una elección divina que no podemos comprender. Y Dios es muy explícito en esto. Ciertamente, Sara tu mujer te dará luz a un hijo y llamará su nombre Isaac. Y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Más tarde lo vuelve a reafirmar, porque en Isaac te será llamada descendencia. Esta decisión establece una idea central en la Biblia. La elección divina no se basa en el mérito o el orden humano.
Isaac, Ismael, nació del plan y el esfuerzo humano de Sara y Abraham. Isaac, en cambio, nació de un milagro, de la intervención directa de Dios en dos cuerpos ancianos y estériles. El pacto espiritual se ata al milagro, no al plan humano. Ismael recibe una bendición de grandeza en el mundo, e Isaac recibe el pacto de ser parte de la historia sagrada de Dios. El concepto de ser el pueblo del pacto y el pueblo elegido ha sido el núcleo de la identidad judía a lo largo de la historia. Ha sido el motivo de sentirse orgulloso. Ha sido la fuente de su supervivencia y, a la vez, una causa de conflicto con un mundo que a menudo rechaza esa idea. Pero Dios deja claro que aunque Ismael no es el hijo del pacto, no está fuera de su cuidado. Antes de la expulsión, cuando Abraham ruega por su primer hijo, Dios le responde directamente con una promesa de grandeza. En cuanto a Ismael, también te he oído. He aquí que le bendeciré, y le haré fructificar y le multiplicaré mucho en gran manera. 12 príncipes engendrará, y haré de él una gran nación. Esta promesa se cumple. Imagina una franja de tierra, tan pequeña que podrías recorrerla en una tarde, pero tan antigua que sus piedras susurran los ecos de profetas, reyes e imperios. Esta tierra no es solo un lugar en el mapa, es un personaje central en una historia de dos pueblos, cada uno convencido de que es su hogar ancestral, su destino manifiesto. Esta no es una historia de odio eterno, sino una tragedia moderna nacida de dos sueños que florecieron en el mismo suelo sagrado y a la vez. Todo comenzó en un tiempo en que las palabras israelí y palestino no existían como las conocemos. Bajo el sol cansado del Imperio Otomano, judíos, cristianos y musulmanes convivían en una paz a menudo precaria, pero una paz al fin. Eran vecinos, definidos más por su fe que por una bandera. La tierra era Palestina, una provincia de un imperio lejano. El judío rezaba por volver a Jerusalén, pero era un anhelo espiritual. El árabe, campesino o comerciante, vivía su vida sin pensar en fronteras, pues la tierra era simplemente su mundo. Pero a finales del siglo XIX, los vientos de Europa trajeron un cambio. A un pueblo, el judío, disperso por el mundo y acosado por un odio creciente y violento, le llegó una idea revolucionaria: el sionismo. Ya no bastaba con soñar con Sión. Era hora de construirla. Era un grito desesperado por un refugio, un plan para volver a casa después de 2000 años de exilio. Así comenzaron a llegar. Venían de Rusia, de Polonia, de Alemania, trayendo consigo las cicatrices de los pogromos y la esperanza de plantar olivos y naranjos en el suelo de sus ancestros. Miraban las colinas y los valles y veían una promesa divina, una tierra vacía esperando a su pueblo. Pero la tierra no estaba vacía. Para el otro pueblo, el árabe que la habitaba, esos recién llegados eran extranjeros. Mientras el Imperio Otomano se desmoronaba, ellos también estaban despertando a un sueño propio, el nacionalismo árabe. Soñaban con una gran nación árabe libre desde Damasco hasta el Cairo. Y Palestina era su corazón sureño. Veían a los sionistas no como primos que regresaban, sino como colonos europeos que con dinero y poder compraban sus tierras y amenazaban con borrarlos del mapa de su propio futuro. Dos sueños idénticos de autodeterminación, naciendo en el mismo instante, sobre la misma parcela de tierra. La colisión era inevitable. Entonces entró en escena un tercer actor, el Imperio Británico. Con la astucia de un titiritero, durante la Primera Guerra Mundial susurró promesas a ambos lados. A los árabes les insinuó un reino independiente si se alzaban contra los turcos. A los judíos, en la famosa Declaración Balfour, les prometió un hogar nacional. Encendió dos mechas y se quedó en medio esperando ver cuál explotaba primero. Bajo el mandato británico, la tensión se hizo carne. Cada barco de inmigrantes judíos que llegaba al puerto de Haifa era una celebración para unos y una amenaza para otros. Cada hectárea de tierra vendida era un paso hacia el sueño sionista y un clavo en el ataúd de la Palestina árabe. La violencia estalló, primero en disturbios, luego en revueltas. El aire, antes lleno del aroma de los cítricos, se espesó con el olor de la pólvora y el miedo. El punto de no retorno llegó tras la Segunda Guerra Mundial. El mundo, horrorizado por la sombra del Holocausto, sintió una deuda moral con el pueblo judío. En 1947,
Las Naciones Unidas intentaron una solución desesperada: cortar el nudo gordiano dividiendo la tierra. Para la comunidad judía, era un milagro imperfecto, la culminación de un anhelo milenario. Para la comunidad árabe, era una traición intolerable, una amputación de su patria por potencias extranjeras. Uno dijo sí, el otro dijo no, y comenzó la guerra. El 14 de mayo de 1948 nació el Estado de Israel. Para los judíos fue la Guerra de la Independencia, una lucha heroica por la supervivencia contra todos los pronósticos. Pero para los palestinos, ese mismo día comenzó la Nakba, la catástrofe. Mientras los fuegos artificiales iluminaban Tel Aviv, más de 750.000 palestinos huían o eran expulsados de sus pueblos y ciudades, convirtiéndose en refugiados de la noche a la mañana. Un solo evento, dos nombres, dos memorias que nunca podrían reconciliarse. La creación de un hogar para unos fue la destrucción del hogar para otros. Desde entonces la historia ha sido un torbellino de guerra, ocupación y dolor. En 1967, en solo 6 días, Israel conquistó los últimos vestigios de la Palestina histórica, Gaza, Cisjordania y la Sagrada Jerusalén Este. El conflicto ya no era solo sobre un Estado, sino sobre un pueblo viviendo bajo ocupación militar. La tierra misma se convirtió en una herida abierta, salpicada de asentamientos israelíes que crecían como cicatrices en el paisaje, haciendo que el sueño de un Estado palestino pareciera cada vez más un espejismo. Hubo destellos de esperanza. Un apretón de manos en el césped de la Casa Blanca en los años 90. Palestinos e israelíes hablando de paz. Pero los fantasmas del pasado eran demasiado fuertes. ¿Cómo dividir Jerusalén, una ciudad que ambos consideran su corazón eterno? ¿Qué hacer con los millones de refugiados que sueñan con volver a hogares que ya no existen? ¿Cómo garantizar la seguridad de Israel sin negar la soberanía de Palestina? Las preguntas se quedaron sin respuesta. La esperanza se marchitó y fue reemplazada por muros de concreto, puestos de control y nuevas generaciones nacidas en la desconfianza y el resentimiento. El conflicto se fragmentó, con líderes palestinos divididos y una sociedad israelí que oscilaba entre el anhelo de paz y el miedo existencial. Hoy, la historia sigue escribiéndose con sangre y lágrimas. No es una guerra entre el bien y el mal, sino una tragedia de dos derechos en colisión. La historia de un pueblo que luchó por un refugio contra un mundo que lo había perseguido, y la historia de un pueblo que lucha por no ser borrado de la tierra donde echó raíces. Ambos son protagonistas de su propia epopeya, atrapados en un abrazo mortal, en esa pequeña y sagrada franja de tierra que ambos llaman, con el alma entera, su hogar.